En esta mesa redonda, aparte de Alberto, que ya lo conocéis, que nos acaba de hacer la presentación del partenariado, tenemos con nosotros a Fernando Palacín, que es doctor ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza y máster en Administración de Empresas por UNED Instituto Empresa. Desde 1914 es director general de la Fundación de... Joder, 1914. Me conservo bien, ¿eh? Qué joven está. Está visto que el COVID es malísimo. Desde 2014 es director general de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y es investigador principal del grupo investigador H2+I. También nos acompaña Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno desde 2017, doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. También es presidente del Clúster de Hidrógeno Regional de Castilla-La Mancha, aparte de que participa en la Asociación Española del Hidrógeno, en Hadrian Euro Research, y da cursos de máster en un par de universidades al menos, la Politécnica y en la Escuela de Organización Industrial. Tenemos también... Uy, yo no te veía, digo, ¿dónde se me ha metido? Me he ido. Antonio González García Conde. Él es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y ha desarrollado su carrera profesional pues básicamente en el Instituto de Técnica Aeroespacial, el INTA, en Madrid. Actualmente es el presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las pilas de combustible y vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Y por último tenemos a Javier Brey, que es presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Sevilla y doctor por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Vale, doctor ingeniero. Doctor ingeniero. Fernando, ya hemos tenido algunas de esas. Bueno, pues entre 2001 y 2012 fue director general de Green Cell, que después fue Heiner Green, que era la filial de Abengoa para tecnologías del hidrógeno, hasta que en 2013 es nombrado CEO de Abengoa Hidrógeno, que ya directamente fue la parte de Abengoa que se dedica al hidrógeno, hasta que en 2016 decidió crear y dirigir H2B2, una empresa que se dedica a electrólisis. Bueno, pues antes de que empecéis a hacer preguntas, que posiblemente tenéis muchas, para iniciar el tema voy a intentar hacer algunas concretas, empezando por Alberto, porque aquí hay mucha gente, por ejemplo, aquí hay un clúster de gente que seguro que deciden mañana presentar un proyecto, es que tenéis pinta de formar un clúster, presentar un proyecto de los que nos has contado para desarrollar, no sé qué os gustan más, los electrocatalizadores o las pilas. Las perosquitas. Las pilas de perosquita, así me gusta. Bueno, pues quieren desarrollar un electrolizador basado en pilas una pila de combustible basado en perosquitas, en los dos electrodos, y se preguntan, ¿qué hago yo para pedir uno de estos proyectos que nos has descrito? ¿Qué requerimientos tienen que tener para poder participar en un proyecto de partenariado? Bueno, pues lo primero que os recomendaría es que miréis el programa anual que tenemos dentro del partenariado, porque nosotros cada año vamos a presentar una convocatoria de propuestas y reviséis los topics o los temas que digamos que se van a financiar y si encajan con la investigación que queréis desarrollar. Si ese es el caso, nosotros en la página web y en el portal del Funding and Tender de la Comisión Europea, digamos, se pueden encontrar todos los requisitos para presentarse y participar dentro de proyectos financiados dentro del programa de la Clean Hydrogen Partnership, pero también, digamos, dentro de cualquier programa europeo. Nosotros aplicamos las reglas exactamente igual que la Comisión Europea o cualquier otro programa, digamos, no nos salimos de las reglas. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que sí que hay algunas particularidades dependiendo del tipo de acción que al que vais a, digamos, proponer vuestra idea, que por ejemplo si es de investigación básica o RIA, ¿no? Un Research and Innovation Action, pues sí que hacen falta 3 Estados miembros, 3 entidades legales de 3 Estados miembros diferentes, es decir, no podéis presentaros vosotros solos y decir yo tengo esta gran idea, quiero que me la financien porque tengo un gran poder confío mucho en la capacidad de innovación y la explotación y demás, sino que tendréis que aliaros con otros socios o con otras entidades, digamos, para desarrollar esa idea, ¿no? Si es a nivel de coordinación, si queréis pues proponer una idea de cómo coordinar una asociación o establecer algún tipo de plan estratégico, que son las Coordination and Support
support action, en ese caso sí que se permite que una sola entidad, digamos, aborde el reto y que pueda hacer el proyecto. Entonces, dependiendo del tipo de acción, pues hay unos requisitos y otros. Toda esta información la podéis encontrar en el portal de la financiación y de, digamos, los concursos públicos de la Unión Europea, también en nuestra página web, y bueno, os invito a visitar las webs y a poneros en contacto conmigo si tenéis alguna duda. Muchas gracias, Alberto. Estoy viendo que ahí al fondo hay otro grupo, tienen cara de estar preguntándose desde hace tiempo, que independientemente de lo que hemos venido haciendo en España, sí, he hablado de vosotros, de lo que hemos venido haciendo en España desde hace ya más de 20 años, la hoja de ruta que nos han descrito esta mañana ha sido un punto de inflexión, clarísimo, con nuevos objetivos. Entonces, Fernando, me gustaría comentarte, o que nos comentaran, mejor dicho, desde que la hoja de ruta se puso en marcha hace casi 2 años hasta ahora, ¿tú qué has notado diferente respecto a los 20 años de travesía del desierto que hemos venido sufriendo? Sobre todo que faltan horas al reloj, he notado, ¿no? Yo creo que había un cambio sustancial, ¿no? Desde esa publicación de la hoja de ruta, prácticamente anterior a esa hoja de ruta, pues yo creo que estamos lo que estábamos aquí, trabajando en hidrógeno y alguno más, ¿no? Pero sí que sobre todo ese cambio de paradigma ha supuesto la involucración o la dinamización del sector privado, ¿no? Un montón de empresas ya han visto ese marco de esa estrategia, ¿no? España 2030, donde en cierta manera les dan garantías a la hora de poder invertir en este nuevo sector, ¿no? Y hemos visto mucho interés, tanto de empresas que estaban trabajando, que se ha incrementado, como de otras nuevas que estaban en el sector de hidrógeno o alrededor, ¿no? Los afines. Sí que es verdad que echamos un poco en falta, el cambio ha sido muy positivo, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque prácticamente había veces que decíamos, a España ni está ni se le espera en el hidrógeno, ¿no? Pero sí que echamos un pelín de sensatez, de orden en el mercado, ¿no? Que también, también responde a los inicios de Google Mercado, ¿no? Un poco de revuelo, de nuevos actores involucrados, y yo creo que también un poco ese orden posiblemente lo vayan a dar los PERTE, ¿no? Al final de año, como sabes, sobre las primeras convocatorias, pues un poco ya todo este polvo que se ha levantado, ¿no? Que se levantó todo el sector privado, pues se irá asolando y se irá un poco marcando las diferencias, ¿no? Yo creo que esa hoja de ruta era muy necesaria en España, llevamos ya años pidiéndola, ¿no? Porque somos conscientes de que en España tenemos muchas capacidades y muchas potencialidades para tener un gran papel a nivel europeo y a nivel mundial en lo que es no solo la producción del hidrógeno renovable, gracias a nuestros recursos renovables, sino también en toda la cadena de valor, ¿no? Yo creo que tenemos capacidades industriales, tenemos capacidades académicas, tenemos capacidades científicas, tenemos una gran capacidad de emprendimiento, con lo cual tenemos muchísimas papeletas para tener ese papel que gracias a la hoja de ruta ha despertado, ¿no? en España. Pues muchas gracias, Fernando, y en conexión con esto último, aquí sois gentes que muchos estáis empezando bien en centros públicos, bien en empresas, y por ahora habláis el mismo idioma. Cuando pasen unos meses, unos años, dejaréis de hablar el mismo idioma y no os entenderéis. Ese es el gran problema que hemos tenido en la investigación en España, ese gap entre lo que hablamos y decimos en la academia y lo que hablan y dicen en las empresas. Precisamente, Emilio, el Centro Nacional del Hidrógeno nació un poco en ese sentido para poder hacer esa ligación entre la investigación pública y la investigación privada. Entonces, cuéntanos, en la experiencia que llevas en el Centro Nacional del Hidrógeno, ¿cómo has visto que se está desarrollando esto? ¿Efectivamente estamos salvando el gap o estamos como siempre? Pues la verdad es que no sé qué decirte, si estamos... Sí, en teoría... Sí. A ver. ¿Así sí? Vale. Pues que te comentaba que no sabía qué decirte porque realmente no sé si hemos mejorado o no. Sé que hay en algunas partes de la línea que hemos estado hablando a lo largo de la mañana de cadena de valor del hidrógeno, sí que creo que hemos mejorado y que
y que nosotros como país hemos sido capaces de ir dando pasos y acercar, digamos, un poco más esas necesidades de la industria para que la gente que las desarrolla realmente las pueda llegar a llevar a mercado, y ese famoso Valle de la Muerte pues seas capaz de traspasarlo, y en algunas otras estamos en la misma posición que estábamos antes. Comentaba antes, bueno, la pregunta que le hacías a Fernando era sobre la hoja de ruta. Bueno, esto ha venido a ayudar, ha venido también a darnos un baño de realidad y a que tanto los de un lado de la cadena como los del otro seamos conscientes de dónde estamos, de qué es lo que podemos aportar, y de que al final las colaboraciones público-privadas es la vía, y la única vía, diría yo, de colaboración para que entre todos seamos capaces de poder construir y de poder cubrir un poco pues esa demanda que sí que hay, ¿no? En las preguntas que me hacen siempre digo lo mismo. Tú, como eres administración, ¿cómo has visto la hoja de ruta? Y yo siempre contesto lo mismo. Es la primera vez que yo he visto que 5 administraciones distintas, junto con el resto de la sociedad y el resto de los grupos de interés, se han puesto de acuerdo en definir unos objetivos. Ahora lo que hay que hacer es ponerlos en marcha, y es en donde estamos. Pues Emilio, ahora voy a retroceder un montón en el tiempo, porque antes de haceros esas preguntas os he hablado de esa travesía en el desierto, os he hablado de estos 20 o más años que llevamos muchos trabajando, los viejos del lugar, trabajando en tecnologías del hidrógeno, y muchos seguramente habéis oído hablar o habéis visto en la prensa, notas de prensa, primer autobús de hidrógeno que circula en España, primer electrolizador que se pone en marcha en España, bueno, Antonio, no creo, porque recuerdo que hace 30 años en el INTA ya estabais trabajando en esto. Pues sí, efectivamente, como yo soy de los viejos del lugar, solo a título, digamos, informativo histórico, pues era el año 1990, cuando hicimos en el INTA, unas instalaciones que tenemos en Huelva, la primera planta de producción de hidrógeno electrolítico con energía solar fotovoltaica. Primera planta de España y segunda del mundo, ojo, que esto es importante. La primera del mundo la había hecho el Instituto Homólogo al INTA alemán, el DLR, y claro, estamos hablando de los años 90. Todo esto era, en realidad, para nosotros era un proyecto que teníamos con la Agencia Europea del Espacio, estaba relacionado con hacer los desarrollos a nivel terrestre de los sistemas que se iban a poner en misiones tripuladas como la estación orbital, que hoy en día está circulando por ahí. Y bueno, son unos programas que a nivel espacial se abandonaron, ¿no?, porque cambiaron los conceptos, pero ahí empezó toda nuestra andadura, y muy poquito después vimos los primeros autobuses circulando en el 2003, verdaderamente los primeros autobuses, que tuvieron 3 años circulando en Madrid y 3 años en Barcelona, ¿no? Es decir, que hay un poco de historia antes de todo este hueco en medio del desierto de esos 20 años hasta que nos hemos reiniciado de nuevo, ¿verdad? Sí, por eso quería recordarlo, porque aquí hay gente de media edad muy baja, para que sepáis que esto no ha nacido ayer, esto lleva un poquito de tiempo. Pero hay que ir hacia el futuro. Javier, te ha tocado la difícil, lo siento, porque esta mañana les he puesto así la cabeza con las diferentes tecnologías que hay para producir hidrógeno, electrolisis alcalina, tipo PEN, tipos hidrosólidos, pilas de combustible óxido fosfórico, que casi nos acordamos de los años 80, las tipo PEN, las de hidrosólidos. No te voy a preguntar por todas a la vez, sino por la que tú elijas. En un futuro, porque ahora el problema es hacer que los precios bajen claramente, y cuando digo un futuro más o menos inmediato, ¿qué tecnologías ves que son las que se van a imponer, tanto en electrolisis como pilas, más en, pongamos, los próximos 10, 15 años? Las perovskitas. Quitando las perovskitas. Luego os contaré lo de las perovskitas. No, es que el concepto de viejo y nuevo y moderno es muy relativo. Allá por 1920 había 400 megavatios de electrolizadores alcalinos instalados en el mundo, ¿vale? Hace 100 años. O sea que esto no se ha inventado ahora. Cuando dice, he puesto el electrolizador más grande del mundo, digo, bueno, mira a ver, porque igual en 1914 había uno más grande. Entonces la electrólisis como aplicación industrial para producción no solo de hidrógeno, sino también de clorososa y de derivados del sodio, se conoce desde hace muchísimo tiempo. Esa es la alcalina, la polimérica empieza en los años 60 con la carrera espacial. Óxido sólido empieza un poquito después. La AM empieza más o menos a finales de los 90. Es decir, si lo comparamos con otras tecnologías, como por ejemplo
el ciclo de desarrollo del motor de explosión o el ciclo de desarrollo de todo lo relacionado con la generación eléctrica a partir de generadores, nos quedan muchas décadas por delante. Entonces yo creo que sobre todo en el medio plazo, los próximos 20 años, vamos a ver convivir todas las tecnologías. Yo no creo que vaya a desaparecer la alcalina en los próximos 20 años, una tecnología muy bien implantada y que tiene 120 años a sus espaldas. Luego hablamos, si quieres, de pilas de combustible, ahora estoy hablando de electrólisis. Tampoco creo que vayamos a ver desaparecer la tecnología polimérica, que todavía le queda mucho por decir, y cuando óxido sólido se implante y permita la cogeneración de hidrógeno, la coproducción de hidrógeno con energía térmica y eléctrica, o AEM, que permita una alcalina con membrana, o mejor dicho, con membrana polimérica, de nuevo vamos a tener nuevas oleadas, pero que se van a sumar las anteriores. Yo creo que vamos a tener una convivencia de tecnologías. Lo mismo en pilas de combustible. Es verdad que pilas de combustible, las pilas de combustible que se alimentan de cosas diferentes del hidrógeno van a tener unas aplicaciones muy específicas. Igual que las pilas de combustible, pues de alta temperatura. Yo creo que las pilas de combustible, como el boom bien ligado al transporte, lo vamos a ver más desde las pilas de combustible poliméricas. Las pilas de combustible de óxido sólido son caso aparte, porque todo el que desarrolla electrolizadores de óxido sólido, quererlo sin querer, está desarrollando stacks que son reversibles y que valen también como pila de combustible. Pero este resumen de pilas de combustible y electrólisis no quiere decir, por ejemplo, que mañana por la mañana desaparezca el reformado. El reformado y sobre todo las etapas de purificación que tienen, las etapas de PSA, por ejemplo, las etapas de desulfuración, van a seguir utilizándose muchísimo. Vamos a reformar biogás, vamos a reformar biomasa pirolizada. Yo creo que es muy duro decir que nos vamos a cargar algo en los próximos 5 años. Yo creo que todo lo contrario. Si realmente queremos la economía del hidrógeno entre los años 2030 y 2050, todo va a valer. Y ojo, estamos en España. España es una gotita de agua en el mundo. Si cambiamos de país, las tecnologías cambian radicalmente. Si nos vamos a Colombia, ahí te hablan del hidrógeno azul y del hidrógeno azul, porque tienen mucho gas natural, la posibilidad de secuestrar CO2 y no van a dejar de producir hidrógeno simplemente por el hecho de que les llevamos de otro color, ¿vale? Entonces, lo mismo puede pasar en Francia con el nuclear o en Polonia con el carbón. Entonces, creo que si queremos ser realmente prácticos, a nivel mundial vamos a ver convivir muchas tecnologías. Pues muchas gracias por vuestras respuestas, y en lugar de empezarme a inventar las preguntas que creo que tienen ellos, casi prefiero que preguntéis vosotros. Entonces, me gustaría que ahora se abriera el turno para que intervengáis directamente. ¿Alguna pregunta, comentario o llevar la contraria a alguien de la mesa que quiera hacer alguien? Si no, paso directamente al examen, ¿eh? Vale. Bueno, pues, ¿se me oye? ¿Sí? Vale. Un gusto teneros a todos ahí para poder preguntaros muchas cosas. Mi primera pregunta sería que creo que de hecho Alberto lo ha comentado como una de las líneas que se van a financiar, cómo se habla de que vamos a pasar de una dependencia de combustibles fósiles a una dependencia de minerales y materiales. Entonces, pues, ¿qué estrategias se van a llevar a cabo para que ese impacto sea el menor? ¿O qué I+D puede haber para que realmente no dependamos tanto de esos materiales que están muy localizados en sitios muy concretos, de los que a lo mejor todavía no hay una extracción? Bueno, mi pregunta ha acabado realmente. Pero se ha entendido. Se ha oído bien. Yo creo que la agenda Bueno, por nuestra parte, digamos que dentro de las discusiones en la institución europea sí que se ha detectado un poco esa necesidad, ¿no?, de abordar este reto. Entonces, y que, como he comentado, entonces un poco el mantra que nos repite la Comisión, que todos los sistemas tienen que ser circulares, medioambientalmente sostenibles, tanto del diseño, siguiendo pautas de ecodiseño, como también en la fabricación, siguiendo eco-efficiency, procesos ecoeficientes, digamos,
como en el aspecto de reciclaje. Nosotros estamos financiando proyectos en los que se están buscando, digamos, alternativas a estos materiales, porque a día de hoy, por ejemplo, hay tecnologías que son muy dependientes del platino para su funcionamiento, que es muy caro y prácticamente el 90% del platino se produce en Sudáfrica, sí. Con lo cual se están buscando alternativas para utilizar otro tipo de materiales que sirvan de catalizadores en estas tecnologías, que no, digamos, tengan estas limitaciones, ¿no? Luego, por nuestra parte, ya te digo, estamos financiando proyectos para buscar alternativas, estamos financiando proyectos para desarrollar las pautas de ecodiseño, de que ya cuando se diseñe el sistema se tenga en cuenta cómo se va a desmantelar y cómo se va a reutilizar los componentes o reciclar. Y luego, por nuestra parte, también a nivel de programa, digamos, vamos a crear o estamos creando un panel de expertos para que nos asesoren y nos ayuden, digamos, tanto a la comisión como a la industria como a la investigación, a cómo mejorar todos los aspectos de reciclabilidad, circularidad y sostenibilidad. Porque bueno, yo soy ingeniero industrial y yo tengo un cierto background, tengo ciertos conocimientos, pero no soy experto, no somos expertos en la materia. Con lo cual nos vamos a apoyar, digamos, en un grupo de expertos que nos ayuden a esbozar un poco cómo podemos todos juntos mejorar la circularidad y la sostenibilidad de estas tecnologías. Vale, gracias. Y en esa línea, ¿podría suponer una ralentización de la cadena de valor del hidrógeno a día de hoy el depender de estos minerales? Porque los objetivos son tan exigentes, me refiero, son tan grandes. Como digo, se están buscando alternativas. La Comisión Europea ha detectado, vulnerabilidades, digamos, dentro de la cadena de suministro y de la cadena del hidrógeno, y se están intentando poner medidas para reducir, digamos, el impacto de potenciales dependencias. Como todo lleva cierto tiempo, se están buscando alternativas, y desde el punto de la investigación, por lo menos innovación, nosotros queremos aportar nuestro grano de arena, arrimar el hombro y, ya te digo, trabajar tanto en los materiales como en los procesos de diseño, fabricación y reciclado, para, digamos, asegurarnos que las tecnologías son limpias, pero también respetuosas medioambientalmente. Gracias. Un comentario muy rápido, y aquí tienen que ver las perosquitas, mira, precisamente. Sabía yo que acabamos la decirte, por ejemplo, un vehículo de pila de combustible como el que vamos a ver mañana, que está aparcado fuera, ese lleva platino en sus catalizadores, lleva un poquito más de platino que rodio llevan todos los vehículos con catalizador que van por la calle. O sea, de metales nobles, que es la parte que requiere una minería localizada en muy poquitos sitios, un vehículo con pila de combustible depende de los metales nobles, lo mismo que uno que circula actualmente de gasolina. Y trabajamos, por ejemplo, en sistemas tipo perosquita, que lo que intentan es reducir todavía más ese contenido de metales nobles o incluso eliminarlo, utilizando catalizadores de hierro, carbono, nitrógeno. O sea que sí que existen y se financian, como dice Alberto, un montón de proyectos a nivel europeo que su objetivo es precisamente eliminar esa dependencia estratégica de minerales. Y aunque no sea estratégica, eliminar la dependencia de minerales, porque casi no hay cosa peor que una mina que afecte a la corteza terrestre. Y perdonar por haber intervenido para dar el dato de las perosquitas, pero soy como umbral, hablo de mi libro. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario más? Casi porque te tengo más cerca. Bueno. Es que a veces como muy rápido levanta la mano al tiempo. Hola, muchas gracias por las charlas, están súper interesantes. Es una pregunta más a Javier, pero pues se puede hacer una extensión a todo lo de la mesa. Es sobre una diapositiva suya sobre la aplicación del hidrógeno para los trenes. Sí, a ver. Y, ¿puedes repetir la pregunta? Porque con la máquina no oía nada. Sí. Entonces, es que yo estuve en la conferencia esa europea que vino un representante de Alemania y habló sobre la posibilidad de utilizar el hidrógeno para los trenes. Pero no se habló mucho sobre la posibilidad de utilizar el hidrógeno aquí en España. Y como España tiene la red de ferrocarriles más grande de Europa, me gustaría saber cómo está la madurez de la aplicación del hidrógeno en los trenes aquí. Bueno,
Bueno, pues te puedo dar mi opinión y luego, por supuesto, el resto de ponentes pueden comentar su visión, porque yo te digo un poco desde Bruselas. Nosotros conocemos que, por ejemplo, Alstom, que es el fabricante francés, ha desarrollado ya un vehículo, o sea, una locomotora en base de hidrógeno, digamos, y se ha demostrado, digamos, de manera en campo. Es decir, hay sistemas funcionando y de hecho se está utilizando y se está validando la tecnología al sistema de ferroviario, ¿no? A nivel de España, nosotros tenemos conciencia de que Renfe también está trabajando, no sé si vosotros conocéis algo más, pero por lo menos desde Bruselas sí que sabemos que Renfe y algunos otros operadores, Adif también ha demostrado un poco de interés, están mirando el hidrógeno como una solución. Y es que el hidrógeno es quizá la única solución o una de las pocas soluciones, porque digamos que el hidrógeno, donde a corto plazo tiene, digamos, un valor añadido, cuál es su valor es en aplicaciones en las que las baterías o la electrificación, digamos, no consigue ofrecer un servicio o un rendimiento que se ajusta a las expectativas del cliente o de la aplicación, ¿no? Entonces, tú imagínate, por supuesto que se pueden desarrollar vehículos, locomotoras, digamos, eléctricas, pero digamos que el volumen de baterías que tendrías que tener, más el peso que suponen todas esas baterías, hacen que la gente que fabrica locomotoras vean el hidrógeno una alternativa más eficiente, más barata y con mayor proyección de futuro, digamos, que otras alternativas. El futuro nos dirá, el mercado decidirá y luego, como todo, hay muchos agentes y las decisiones irán viendo por el camino. Y esa es un poco la visión desde Europa. No sé si el resto que estáis aquí en España podéis complementar un poco con alguna iniciativa. Pero... Sí, bueno, yo te voy a comentar un poco proyectos que ya son una realidad, ¿no? De hecho, uno de los proyectos es el FCH2 Rail, que lidera CAF, y es para desarrollar una hibridación en una locomotora, y además de esa hibridación, que es lógicamente catenaria, baterías e hidrógeno, también va un poco más allá para intentar de alguna forma trabajar en cómo va a ser ese llenado de toda la cantidad de hidrógeno, porque estamos hablando de aplicaciones de vehículos ligeros o vehículos pesados que tienen, pues, el coche, que son 5 kilos y algo, hasta un autobús que puede llevar unos 35 kilos. Aquí estamos pasando a un tren que lleva más de 200 kilos. ¿Cómo lo lleno? ¿Cómo va a cambiar la temperatura? ¿Qué tipo de velocidades, diámetros de tubería? ¿Cómo protocolizo? Lo que comenta Alberto tiene razón. Alstom tiene 2 líneas en Baviera, en Alemania, pero ahora que no hay ningún alemán aquí, espero, a ver, eso es el chichinabo, porque al final son 200 kilómetros, 3 vagones que van en línea recta y vuelven por la misma vía. Eso es muy fácil porque no tienes ningún problema a nivel de que la Agencia Ferroviaria Internacional te lo autorice, ¿vale? Porque no pasas por ningún túnel, no tienes perfiles de montaña, que va cambiando un poco lo que son las necesidades de potencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo aquí en España, y lo estamos haciendo. Te he comentado el proyecto europeo en el que participamos nosotros como parte de un consorcio para desarrollar ese vagón de tren. Hay otro proyecto que sí que te puedo contar porque es público, porque lo ha hecho Talgo para Extremadura. Ya hemos desarrollado un vagón bimodo que ya lo han integrado en las instalaciones en Las Rozas, en Madrid, y debería de estar allí. No sé qué problema hay, pero si no es esta semana, dentro de 1 o 2 semanas se va a mandar a Don Benito y durante un año va a estar circulando, y aquello ya sí que va a ser una prueba real y no tanto como la de los alemanes, porque es verdad que va a tener perfiles diferentes de subidas y bajadas, va a tener muchas diferencias de temperatura y va a tener que atravesar túneles. Entonces hay que ver cómo van a ser esos túneles, qué canales de ventilación, cómo protocolizo la sensorización para poder atacar un poco esa seguridad. Y la mención de Renfe no te puedo contar, pero Renfe también está trabajando con el Principado de Asturias en dar otro paso más allá y en intentar desarrollar otra hibridación distinta a esa cabeza tractora, que ellos van más focalizados al tema del almacenamiento, porque tampoco puedes inventar mucho a nivel de hibridar. O sea, hibridas pues o bien con catenaria o bien con baterías para la frenada regenerativa y apoyarte en hidrógeno, ¿no? O sea, que es verdad que en España tenemos esos 3 grandes compañías que sí que están trabajando en serio, y hoy por la mañana nos han contado que en la hoja de ruta en el 2030 tiene que haber mínimo 2 líneas operativas comerciales ferroviarias que estén operando con hidrógeno, con lo cual o empiezas ya o no llegas. Dicho esto, económicamente
merece la pena. En España tenemos como un tercio de la red sin electrificar, como unos 5.600 kilómetros. Cuesta... Muchas gracias, Antonio. Económicamente hablando, España tiene un tercio de su red sin electrificar. Quiere decir que en ese tercio de red no puede circular un tren con catenaria. Tienes que meter un tren diésel. Y el coste es de muchos millones de euros por kilómetro la electrificación de esos 5.600 kilómetros. Con lo cual, económicamente hablando, sí sale desarrollar, construir, fabricar, operar un tren eléctrico autónomo. Las baterías son inviables para un vehículo, para un tren. Podemos echar, si queréis, los cálculos rápidamente con una pizarra, pero imaginaos lo que es mover. Si el 50% de un Tesla de los buenos, el peso son baterías, fijaros en un tren de mercancías, si lleva baterías. Entonces, sale a cuenta el vehículo de hidrógeno y por eso existe este interés de empresas. Sí, bueno, es una pregunta general para conocer un poco vuestra opinión al respecto de la reciente inclusión de la energía nuclear y el gas dentro de la taxonomía verde europea y cómo eso puede afectar al sector del hidrógeno, o si no va a afectar, si no... Bueno, un poquito conocer vuestra opinión general. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo te respondo para el caso de España. En España tenemos una moratoria nuclear y en España no tenemos gas natural. Tampoco tenemos uranio. O sea, que como no tuviésemos moratoria nuclear, con lo cual, pues, ¿qué tenemos? Renovables. Es lo que hay en nuestro país. ¿Y qué podemos hacer con las renovables? O electrones o hidrógeno. Y es que no hay más. O sea, la hoja de ruta española del hidrógeno es distinta de la francesa, de la polaca, de la checa, de la argentina o de la de Australia. Y se caracteriza por partir de las materias primas y de los potenciales que tiene nuestro país. Si esta discusión la estuviésemos teniendo en un país que tuviese un gran yacimiento de gas natural, Colombia, o un gran potencial nuclear instalado, Francia, evidentemente la hoja de ruta sería, y de hecho es, diferente. Europa hace política para Europa, pero luego a la hora de transponerla a los países, a los Estados miembros, en el caso de España, tenemos lo que tenemos. Entonces, ¿nos puede afectar la subida o la bajada del gas natural? Bueno, es un hecho, nosotros no tenemos gas natural. El 100% del gas natural que tenemos en España lo importamos. Como importamos en Europa global entre un 40 y un 80% del gas natural, un tercio de Rusia. Entonces, un país que importa el 100% de los combustibles fósiles, pues hombre, sí que estamos pensando en hacer un cambio hacia la sostenibilidad, como que mola que sea una sostenibilidad desde el punto de vista de seguridad energética. ¿Queréis alguno más complementar? Yo puedo comentar un poco. Nosotros hemos discutido a nivel de programa el tema de la energía nuclear y tanto la Comisión como la industria como la investigación han decidido no financiar ninguna actividad de investigación y de desarrollo para la producción de hidrógeno a partir de energía nuclear. Está fuera de lo que es la financiación de nuestro programa y a partir de ahí iremos viendo según las decisiones que se vayan tomando cómo se adapta el programa, si es el caso. Pero nosotros lo hemos discutido y está fuera del programa. No hay voluntad de financiar, digamos, investigación y desarrollo en ese campo. Yo, si queréis, simplemente por añadir un tema, por complementar un poco la información. Cuando a mí me hacen esta pregunta de que es verde, yo siempre digo, es verde clarito y el hidrógeno renovable es verde oscuro, ¿no? Pero decías un poco cómo puede afectar al hidrógeno. Al final, tú en el hidrógeno, como Javier explicó al principio, tú lo que necesitas es electricidad, y esa electricidad lo que te va a dar es la producción del hidrógeno. Te da igual de dónde venga esa electricidad. Otra cosa es que te permita más o menos cumplir el criterio o los objetivos estos climáticos de neutralidad que se espera cubrir en el 2050, ¿no? También es verdad y hay que tener en cuenta que los mini reactores nuevos no tienen nada que ver con los 5 o 6 que tenemos nosotros instalados en España. Evidentemente los nuestros son del año de la tos y los nuevos evidentemente no tienen nada que ver con los residuos que hay, pero no dejan de tener residuos, no son cero emisiones como todo lo que Javier ha comentado de integrar las renovables, ¿no? Pero evidentemente es una alternativa.
Javier lo ha explicado muy bien, que en función del país, pues tú tienes que dar potencialidad a lo que tienes. Un poquito por comentar, Alino. Es que en este tema yo siempre me he preguntado lo mismo, es decir, lo que debemos de dar es competitividad a las empresas, ¿no? Entonces, si un país como Francia, que tiene energía nuclear muy barata, hace hidrógeno muy barato, quizás nosotros estemos en desventaja porque nuestro hidrógeno va a ser más caro, viniendo de renovables. Entonces, ¿existe alguna manera de regularlo para que al final, pues bueno, siendo una cosa como es la compraventa de hidrógeno, nosotros pensamos que vamos a ser una potencia, que vamos a vender hidrógeno a Europa, cuando luego va a ser Europa quien nos venda, porque nos va a hacer un hidrógeno muy barato a partir de la nuclear, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista del que tengan que invertir en España en hidrógeno, lo mismo se lo piensa también, por muchas renovables que tengamos. No sé, se me ha ocurrido hablando como habláis. El precio del kilovatio hora nuclear no es mucho más barato que el precio del kilovatio hora renovable. Pues como a 5 céntimos está el nuclear y el renovable pues puede estar a 2,5, 3, 3,5, dependiendo del tamaño de la planta, del país. Entonces, pues muy bien, que le vaya muy bien a los franceses. Quiero decir, van a producir mucho hidrógeno con su nuclear y nosotros mucho hidrógeno nuestro renovable. Exportará o no el que tenga el puerto más grande, el barco más gordo y la planta de licuefacción más gorda. Se exportará más, porque cuando tú pagas la bombona de butano, no estás pagando el gas que está dentro. Estás pagando que te la suban un quinto sin ascensor ahora con esa temperatura. Pues es un poco lo mismo con el hidrógeno. El hidrógeno, cuando empiece a haber un mercado de hidrógeno, habrá que pagar no solo la producción de hidrógeno, que como te digo, en nuestro país va a ser de las más baratas del mundo, la compararás con, o sea, añadirás, mejor dicho, los costes logísticos de transportarlo a donde sea. De cualquier manera, yo creo que en España, con querer ser autosuficientes y no importar, nos viene bien. Ya, si resulta que no exportamos, bueno, pues si no exportamos, mala suerte. Pero de momento vamos a intentar ser autosuficientes. No sé si, allí tenemos al fondo una pregunta. Yo me permitiría, en un abuso de optimismo, hacer un planteamiento a la hora de plantearnos la exportación. Aunque estamos todos en la Comunidad Europea, y espero que aquí tampoco haya italianos, Italia nos ha adelantado por la derecha en muchas cosas y sabe vender muy bien el aceite de oliva. Tienen una gran capacidad solar y, por lo tanto, de generación de energías renovables. ¿Es un riesgo para España? ¿Estamos yendo a la velocidad adecuada para que de verdad vayamos de la mano en esa oportunidad en cuanto a ser potencias en la generación de hidrógeno verde? ¿Cómo lo veis? A ver, yo, si quieres, ahora comentas. Ojalá lo supiera, pero vamos, quiero decir, no podemos ser ingenuos. Es decir, si el hidrógeno va a ser, en el momento que sea, en los años que sea, un mercado internacional, pues ese mercado se tiene que construir y habrá reglas de competencia y, bueno, pues esto es el mercado, esto es la realidad. Entonces, ¿van a ser los italianos igualmente de listo frente a nosotros para vender su nuevo aceite de oliva, que es nuestro, pero que lo venden mejor? Esperemos que no. Indudablemente, claro, esto es una cuestión de la competitividad de nuestras empresas. Yo, la verdad es que no creo que en España tengamos empresas que no sean tan aguerridas, tan competitivas y tal como las italianas. Yo creo que sí que las tenemos. Otra cosa es que los términos de invertir y de moverse en España no les sean tan favorables y nuestras empresas decidan ir a hacer negocio en otro lado. Eso es otra cosa. Pero, de luego, por lo que es nuestro sector industrial, yo creo que estamos en estupendas condiciones. Y, como decía Javier, si llegamos a alcanzar ese hito de, oye, que podamos autoabastecernos, pues con eso ya me doy un canto en los dientes, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí, yo, al leído esta pregunta, en su momento también al Ministerio le pregunté que para qué quería que España desarrollara el hidrógeno, ¿no? Quiero decir, para ser un tema de descarbonizar las actividades económicas y si se puede exportar, se exporta, para reindustrializar nuestro sector secundario, ¿no? Porque al final, por ejemplo, la automoción del PIB creo que es un 10% el sector de automoción es un 10% del PIB español.
todas aquellas empresas que están asociadas a la producción de bienes y equipos de la combustión van a tener que diversificarse, si no van a desaparecer, ¿no? Es decir, por un lado, queremos cambiar la dependencia energética por dependencia tecnológica y producir hidrógeno autoconsumido y exportar, o queremos también crear riqueza, ¿no? En forma de empleo, en forma de producción, ¿no? Sobre todo de bienes y equipos, ¿no? Y luego, respecto a lo que comentabas, pues también tenemos que decidir si queremos ser Apple o queremos ser Microsoft, ¿no? Es una cosa bastante diferente. Nos miramos a ver qué hace el resto, o nosotros lideramos el tema, ¿no? Pero sobre todo es la primera idea, ¿no? Nosotros, en la Fundación, nuestro presidente es el consejero de Industria, no de Energía o de Innovación, somos un centro de investigación, porque siempre hemos identificado esa oportunidad del hidrógeno no solo como vector energético y de descarbonización, sino como vector industrial y de reindustrialización. Y yo creo que, lo que comentaba antes, tenemos muchas capacidades en España y eso se transforma en potencialidades que tenemos que aprovechar para ser más Apple que Microsoft. Con todos mis respetos y gustos a las dos marcas. De todas maneras, daros cuenta, no sé si me acuerdo bien del número, pero me parece que lo que paga España de factura por las importaciones de petróleo, gas y tal, en datos del 2021, no sé si eran 45.575 millones de euros, que salía a 5.000 millones por hora. O sea, ¿cuánto sale? Una barbaridad, ¿no? Entonces, si uno dice, si yo marco una tendencia en que esa dependencia la vaya disminuyendo lo más rápido posible, es que soy rico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, me baso en la riqueza que realmente tengo. Claro, no lo puedo conseguir así, ¿no? Tengo que invertir, y una buena vía es decir, voy a invertir a base de mis industrias porque voy a generar empleo, voy a generar tecnología, etcétera, indudablemente, ¿no? Eso es memoria y no la que tengo yo para las cifras cuando las digo en voz alta. Si no tenéis ninguna pregunta inmediata, tengo una sorpresa reservada para vosotros. Tranquilos, no es lo que alguno imagina. Alguno de vosotros posiblemente ha oído hablar de Antonio Turiel. Antonio Turiel es investigador del CSIC, del Instituto de Ciencias del Mar. Se dedica a estudios de materiales, energéticos y cómo se van a evolucionar en el mundo esas demandas de las que antes hablabas, la demanda de minerales, por ejemplo, y la demanda de energía. Y sus estudios, junto con otros colegas, apuntan hacia un decrecimiento clarísimo. Sí o sí, la producción energética y la de muchos minerales y materiales ha llegado a un máximo y vamos a tener un decrecimiento y tenemos que adaptarnos a él. En este decrecimiento, en sus charlas, apunta a varios parámetros. Desde luego es un defensor de las energías renovables. Tiene clarísimo que la dependencia de combustibles no renovables tiene que desaparecer y pasar a energías renovables, pero que ni siquiera las energías renovables van a cubrir el 100% de la energía que utilizamos hoy en día. No vamos a discutir ahora sobre esa afirmación, pero sí que en muchas charlas Antonio Turiel habla del hidrógeno. Y he seleccionado algunos fragmentos de esas charlas para ponerlos ahora aquí en público y ver la reacción de nuestros panelistas. Sí. Y Antonio está reaccionando con nervios. Bien. Las cámaras apuntando para esto, para ver la reacción. Vamos a ver dónde lo tengo. Yo no tengo que salir de la presentación. Ahí. Tengo varios fragmentos. Voy a empezar por el mar general y si da tiempo ya veremos el resto. Atentos que la cosa va rápido. El hidrógeno verde. En el informe del grupo 3 de mitigación del IPCC, el que salió en abril, allí, después de haber revisado toda la literatura, el IPCC concluye que las tecnologías de hidrógeno están lejos de estar maduras para la implementación masiva. Y esto es que de hecho tú lo ves porque tienes unas pérdidas por transformación que son muy grandes. Y esto también lo reconoce la propia Agencia Internacional de la Energía y que depende del uso que tú le des, pero que se sitúan entre un 50 y un 90% de pérdidas.
La propia estrategia europea del hidrógeno de la Unión Europea reconoce que Europa no se puede autoabastecer de hidrógeno verde y propone que lo importemos de otros países. Y digo, madre mía, o sea, pasamos de depender de Rusia a depender de Rusia de nuevo, pero por el hidrógeno. Bueno, aquí lo que plantea básicamente son las grandes pérdidas que él sitúa entre el 50 y el 90% en la cadena global y esa dependencia que vamos a tener en Europa de otros países, que no hay suficiente hidrógeno. Entonces, ¿quién se atreve a contestar a Antonio Turiel en esta primera instancia? Javier se lanza. Empiezo por lo segundo. Europa es plenamente consciente de que no tiene recursos renovables suficiente para producir el hidrógeno que necesita. Eso lo sabe ya. Es decir, si hacemos una plena sustitución de los combustibles fósiles por hidrógeno y del hidrógeno que se utiliza en la industria, el hidrógeno gris o marrón, por hidrógeno verde, y utilizamos el hidrógeno como sistema de almacenamiento y gestión de energía, no hay hidrógeno suficiente renovable en Europa. No es el caso de España, que nos sobraría, pero sí el caso de Europa. Y por eso Europa siempre plantea que es necesaria una capacidad propia de producción y una capacidad externa. La estrategia europea del hidrógeno, por ejemplo, en sus buenos tiempos, en uno de sus borradores, hablaba de 40 gigavatios de electrólisis en Europa para 2030 y otros 40 fuera de Europa, en países como Ucrania o del norte de África. Hay que decir que todos estos países reaccionaron fenomenalmente bien y, de hecho, Ucrania es uno de los países candidatos a producir hidrógeno verde para vendérselo a Europa. En el último plan, en REPowerEU, en el Hydrogen Accelerator, publicado hace un mes o 2 meses, habla precisamente de nuevo de lo mismo y habla de una necesidad de producción de 140 gigavatios en Europa, 140 gigavatios de electrólisis fuera de Europa, para sustituir al gas natural ruso. ¿Cuál es la ventaja de entonces de esa dependencia de hidrógeno verde exterior, de gas natural exterior? Bueno, que las ubicaciones de gas natural en países que nos lo quieran vender son muy poquitas y, sin embargo, hidrógeno verde o azul puede producir muchísimos países del mundo. De hecho, Latinoamérica en pleno se ha lanzado a decir que ellos quieren producir hidrógeno para exportárnoslo, muchos países asiáticos, el sur de Europa, el norte de Europa, países del norte de África. Es decir, el mercado del hidrógeno verde va a ser mucho más amplio que el mercado del gas natural o incluso de los combustibles fósiles, que está mucho más limitado. Al que le tocó y al que no, pues no le tocó en el reparto. En cuanto a las pérdidas energéticas, esto es como todo, primero depende de cómo midas la eficiencia. Evidentemente, en el proceso de comernos un bocadillo de jamón y transformarlo en proteínas en nuestros músculos y energía para andar, la eficiencia es mínima. Pero a ninguno se le ocurre no comerse el bocadillo y dejarlo encima de la mesa a ver qué pasa. Pasa que te vas a morir. Entonces, no todos los procesos tienen por qué ser igualmente deficientes, pero sí que pueden ser necesarios. El proceso de convertir un barril de petróleo en gasolina puede que no sea eficiente, o hace años el convertir carbón en gas ciudad, pero la gente no quería tener carbón en casa, prefería tener gas ciudad porque era más cómodo, era más limpio, y eso que era una guarrería. Entonces, hay pérdidas de eficiencia, pero se ganan en utilidad, se gana en poder llegar a más sitios. La energía eléctrica, por ejemplo, renovable, está muy bien, pero no llega a todos los sectores. No podemos tener un avión volando con baterías, un 747. Es imposible. Entonces, el hidrógeno lo que le da es, evidentemente, hay una pérdida por transformación energética, pero sí que hay una posibilidad de llegar a más sitios y de ampliar las energías renovables de origen eléctrico. Pido, con independencia de que haya otros vídeos sobre esto, pero por abundar algo en lo de la eficiencia. Cualquier análisis que quieras hacer del uso de cualquier combustible, sacas toda la cadena y tiene pues sus eficiencias, claro. Entonces, a la hora de decir me conviene sustituir este por aquel, hace ya años que se desarrolló una metodología de acuerdo con los sectores industriales que costó muchos años, que es el well to wheels, del pozo a la rueda, posteriormente los análisis de ciclo de vida, extendidos a la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Es decir, toda esa metodología es la que uno tiene que analizar cuando la aplicas al diésel, a la gasolina, al hidrógeno, al gas natural. Entonces, normalmente hay 2 parámetros que se utilizan, que es emisiones de CO2 y consumos energéticos en toda la cadena, pensando, por ejemplo, en el transporte.
cuando uno hace ese análisis, ves perfectamente que vehículos de hidrógeno con pila de combustible, en el caso de transporte, están situados en la zona muy baja de emisiones y de poco consumo energético comparado con gasolina o diésel. Es decir, a pesar de que efectivamente pues esa eficiencia es baja, como la de la bioquímica, digamos, del bocadillo, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, a no ser que nos presente un diagrama con unas comparaciones de con qué me estás comparando esto, el decir solo, es que la cadena de uso de hidrógeno que produces con renovables y no sé qué, para llevarlo a un vehículo al final sacas un 20%. Bueno, ya, ¿y qué? ¿Y cuánto sacas el otro, no? Esto es lo que tendríamos que ver, ¿no? No, vamos, nos vas a poner más vídeos y seguramente las respuestas que demos todos van a ser respuestas para ese vídeo. O sea, yo es que iría un poco a la base. Me da igual que compares. Al final es lo que Javier explicaba muy bien. O sea, hay algunas aplicaciones en donde es la única solución que hay y la eficiencia es la termodinámica. O sea, tienes la eficiencia que tienes. Las leyes de la termodinámica son las que son y no puedes ir en contra. Pero si no es no hay otra alternativa de solución, claro, el problema es tener las miras. ¿Por qué voy a denostar algo? Al final yo creo que en el futuro lo que vamos a tener es todas las tecnologías limpias desarrolladas por igual y en función de la aplicación, lo explicabas tú por la mañana. Yo tengo un coche eléctrico y yo utilizo el coche eléctrico y lo cargo en mi casa lento y tal. Tú nunca vas a poder, no vas a poder, a ver, no me malinterpretes, tú te puedes comprar el coche que quieras, pero me refiero que para lo que tú lo utilizas, el coche más difícil para ti es uno de batería eléctrico pequeñito y que cargas lentamente en tu casa. Para otros será el de hidrógeno y para otros será, yo qué sé, pues vete tú a saber la aplicación que haya. O sea, que no haya una estrechez de miras de coger y decir el típico discurso populista, oye, pues ya ahora no apoyo el hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque así me sacan en la tele, así voy a entrevistas y voy a tal. Bueno, pues mira toda la cadena de valor y compara, ¿no? Pero lo mismo que en el caso de la movilidad, ¿cuántos nos compramos o nos hemos comprado un coche porque era más eficiente o menos? Yo me compro mi coche en función de las posibilidades económicas y me compro el coche en función de que me cubra mis necesidades de movilidad. Un poco el mismo concepto, ¿no? Pero claro, el término de eficiencia energética es un término o un criterio de evaluación que hay que meter en la ecuación, pero cada uno sabrá con qué exponente lo pone en la ecuación, ¿no? ¿Qué peso le da a la eficiencia a la hora de comprarse un vehículo? Evidentemente, yo creo que, lo decía Emilio, va a haber diferentes tecnologías y en función de tus necesidades de movilidad, pues una u otra se adecuará más a lo que necesitas. Y bueno, por último, por nuestra parte o por mi parte, os puedo decir que nosotros contratamos hace 2 años a una de las mayores consultoras a nivel mundial, Roland Berger, para hacer un estudio sobre la contribución del hidrógeno en el sistema energético europeo. Se llamaba Hydrogen Roadmap Europe, si no me equivoco. Y digamos que a través o con la ayuda de este grupo consultor hemos podido demostrar que sin hidrógeno la Unión Europea no va a conseguir reducir las emisiones al 40% en aquel momento, al 55% al 2030 y no llegará a ser una economía medioambientalmente limpia o net zero, que se dice, o sea, neta en emisiones de carbono sin el hidrógeno. ¿Que todavía hay que mejorar? Sí. ¿Que todavía hay que seguir investigando y siguiendo mejorando las tecnologías? Sí. Pero que va a formar parte de la energía del sistema energético del futuro, yo personalmente no tengo ninguna duda. Y desde las instituciones europeas y desde la Comisión se está apostando mucho por el uso de hidrógeno, siendo conscientes de que todavía hay margen de mejora, que todavía las tecnologías pueden ser más baratas, funcionar mejor y durar mejor. Pero no por eso, digamos, no se va a apostar por una tecnología limpia y con las capacidades y la versatilidad de un vector energético, digamos, moderno, similar al hidrógeno, pero en forma de molécula. Tengo algún otro vídeo más en que Antonio Turiel especifica algunos de los contenidos de los que han estado hablando nuestros panelistas, de rendimientos, de dependencia de Europa, pero no quiero que Antonio Turiel hable, y prefiero que habléis vosotros, si tenéis alguna pregunta que hacer en este momento. Creo que se había quedado el micrófono por allí. Sí, hola. Yo un poco a coalición a raíz del tema de la eficiencia que comentabais y bueno, y también que ha hablado un poco Miguel en la introducción de los problemas y los retos tecnológicos, ¿no? De eficiencia, el coste
y la vida útil de los dispositivos. ¿Creéis entonces que es mayor el reto tecnológico o más urgente ahora mismo en el punto que se encuentran las tecnologías el mejorar la vida útil de electrolizadores y pilas de combustibles que el rendimiento? Dejando un poco de lado quizás al coste, que también obviamente hay que hacerlo atractivo, pero... Vamos a acordar primero tú y yo lo que es la vida útil, ¿vale? Bueno, claro. Un electrolizador consume una cierta cantidad de energía para producir 1 kilogramo de hidrógeno, ¿vale? Esa cantidad de energía es el resultado de multiplicar potencia por tiempo, que a su vez la potencia es tensión por intensidad. ¿Qué ocurre? Que a medida que el electrolizador envejece, esa tensión va aumentando. Al aumentar la tensión, porque aumenta la resistencia interna, aumenta la potencia y aumenta la energía necesaria para producir ese mismo kilogramo de hidrógeno. Con lo cual, el electrolizador cada vez es menos eficiente. La agenda europea de lo que habla, por lo tanto, es de degradación. No te dice que un electrolizador aguante 80.000 horas. Te dice que la tasa de degradación sea menor que tantos milivoltios por hora de funcionamiento o lo que sea. ¿Cómo lo ve un economista? Es decir, el que te va a pagar la planta. El que te va a pagar la planta coge la Excel, ¿vale? Y se la pone por delante. Y no sé si habéis visto alguna vez una Excel de un proyecto, es año, año más 1, año más 2, año más 3, año más 4, y tú pones las ventas, y debajo pones lo que te cuesta, y debajo restas y tienes lo que ganas. Vale. Bien, si tú estás vendiendo hidrógeno, tus ventas son constantes, pero cada vez te cuesta más dinero producir ese hidrógeno, porque cada vez necesitas más energía. Entonces, puede ser que en algún punto a ti te interese cambiar ese electrolizador por un electrolizador nuevo. Es decir, oiga, al principio yo producía 1 kilogramo de hidrógeno con 50 kilovatios hora y en el año 10 yo lo hago por 55 kilovatios hora, perdí un 10% de rendimiento. ¿Cuánto estoy pagando en electricidad versus cuánto dinero me cuesta poner un electrolizador nuevo? Y entonces sale el economista, no el ingeniero, el economista, y te dice, cámbialo que ganas pasta. Y entonces tú lo cambias y ganas pasta. Pero hoy en día, si es por aguanta 80.000 horas. El problema está que vas a tener una pérdida de eficiencia y que en función del coste del electrolizador y de la energía eléctrica y de lo que te paguen por el hidrógeno, puede que te merezca la pena reemplazarlo. Pero desde el punto de vista tecnológico e industrial, por supuesto, hay una agenda dedicada a que esto dure cada vez más, pero las tecnologías están maduras. Pues nosotros tenemos una perosquita que aguanta lo que le echen, ¿eh? ¿Dónde está una buena perosquita? Pero el cromo hay que tener cuidadillo. Por mi parte te puedo decir, nosotros no tenemos una priorización de es más importante la durabilidad o la vida útil, o es más importante el coste, o es más importante la mejora de la eficiencia. Nosotros creemos, y así es como está reflejado en el documento estratégico, que hay que abordarlo todo y hay que conseguirlo todo a la vez. Y la industria cree que se puede conseguir todo a la vez. Entonces yo, por mi parte, te recomendaría que le echases un vistazo, si quieres, a los KPIs que comentaba antes en el plan estratégico y saques tú tu conclusión de cuánto se va a alargar la vida útil o cuánta es la degradación. Si quieres en tanto por ciento, para hacerte una idea de qué es más importante o dónde hay más margen de mejora y sacar tú tus propias conclusiones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o preferís que ponga un vídeo de Turiel? Como me digáis. Nos queda 7 minutos. Ah, sí. Nos quedan 7 minutos, o sea que tenemos tiempo todavía. Vale. Yo tengo una pregunta que hago desde la profunda ignorancia. ¿Es posible hacer electrólisis con agua salada? O sea, sé que mucho va por la desalinización de agua, pero ¿se podría hacer con agua salada? ¿O tiene sentido? Si no respondo yo, que estamos en ello. Puedes, por supuesto. De hecho, la electrólisis empezó por la electrólisis de agua de mar durante 100 años. Lo que pasa es que aparte de disociarse la molécula de agua, se te va a disociar la sal que está en el agua. Y el cloro y el sodio, a no ser que los estés queriendo producir, son muy malos subproductos. O sea, mejor no produzcas cloro y sodio como subproducto, que es un marrón. Entonces, si lo que es producir hidrógeno, lo mejor que puedes hacer es desalar. ¿Recuerdas lo que he comentado esta mañana? No pongáis cloruro sódico en el invento este casero, porque salía cloro en uno de ellos. En teoría, si haces el análisis de los potenciales estándar del cloro, del oxígeno y del hidrógeno, ahí debería salir oxígeno.
Pero es una reacción tan lenta, que es de hecho la que estamos trabajando, más que en la del hidrógeno, en la del oxígeno, que la del cloro la adelanta por cinética. Es posible, dado que no es termodinámicamente, en principio, posible, hacer un catalizador que vaya hacia el oxígeno y no hacia el cloro. Pero es dificilísimo. Nosotros estamos trabajando en ello. Hace falta un catalizador muy específico para que acelere mucho el oxígeno con respecto al cloro. Pero es que el cloro tiene un electrón que intercambiar, el oxígeno 2, y eso ya es un problema cinético importante. Vale, sí, yo hacía la pregunta en el marco de que al final, que aunque el problema del agua no sea un problema, sí que a nivel global, digo que a nivel local, las zonas donde más potencial de solar y eólico pues son las zonas donde más estrés hídrico puede haber, y siempre se habla de la desalinización, ¿no? O sea que al final tiene que ir por desalar el agua. Sí, no, yo precisamente lo que te quería comentar precisamente es ponerte el ejemplo de Chile. Chile en el desierto de Atacama, que es uno de los países que se ha erigido junto con nosotros, Arabia Saudí y todos los países sudamericanos y Marruecos, pues en países donde tienen un montón de horas de sol. En Chile no sé si son 2.400 o algo así, que son bastantes más de las que podemos tener aquí. En España yo creo que en la zona que más podemos tener, como mucho podremos llegar a 2.200 o algo así. O sea, hay un porcentaje importante, pero hay un problema. ¿Qué pasa con la salmuera? O sea, está muy bien que tenga que desalar, al final se va fastidiando de alguna manera esa membrana o ese electrolito por meter más conductividad, y entonces vas fastidiando un poco la vida útil, porque le estás de alguna manera dopando y haciendo que no funcione como debería, ¿no? Pero voy a generar un montón de millones de toneladas de salmuera, que yo cuando lo comenté con los chilenos dijeron, para eso tenemos el desierto de Atacama, y al final le echamos la salmuera ahí. Digo, pero es que con la cantidad de producción que vas a hacer, el desierto te lo vas a comer en nada, ¿no? O sea, hay otros problemas y tienes que ver una visión de coger y decir, yo desalo, pero luego qué voy a hacer o qué alternativa o solución proveo a lo que me va a dar lugar cuando hago ese tipo de proceso. Pues diré que al lado de Turiel nada, de Manresa hay una montaña de cloruro sódico. Una montaña de cloruro sódico de las minas de potasio que hay en las cercanías. Y es que se ve, una montaña blanca de cloruro sódico que el río Llobregat se lleva una parte importante. Y nadie le importa mucho, ¿eh? Pero bueno, es verdad que no es lo mismo sacar un mineral como potasio que generar hidrógeno por miles de millones de toneladas. Nos quedan 2 minutos para una pregunta rápida o un vídeo de Turiel, como queráis. Pregunta rápida. Si no, os voy a poner ese vídeo de Turiel en que uno de los temas que habéis hablado, que es la eficiencia energética, lo cuenta de una manera un poquito rara. Singular. Singular. Claro eso. Las eficiencias pues, actuales, las plantas de producción electrolítica actuales, están en el entorno del 70-80% y además están creciendo esta eficiencia. Es decir, nosotros nos encontramos que podríamos eventualmente llegar a una eficiencia del 100% desde el punto de vista eléctrico. Sin embargo, no solo es electricidad lo que se necesita para hacer electrólisis. Para empezar, el agua no se electroliza a temperatura ambiente, porque esto requeriría todavía más energía eléctrica para su electrólisis. Hay que calentarla por lo menos hasta unos 80 grados. Además, no se aplica el potencial eléctrico mínimo para poder conseguir la electrólisis, sino que siempre pues, se utiliza un potencial algo mayor, porque si no el proceso es muy lento. Encima, pues hay otras cuestiones, otros consumos energéticos asociados al mantenimiento del sistema. Y cuando uno tiene esto en cuenta, en plantas de electrólisis reales, en el mundo real, pues las eficiencias están alrededor del 50%, puede ser un poco más del 50%, pero es alrededor de este valor. ¿50%? Es directamente mentira, o sea, que te diga.